Bueno, como dijo Corina, me voy a referir a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Código Civil, un poco también en la línea de lo que fue la charla pasada que dio el doctor Lerner, que él habló más de la convencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a bajar un poquito, digamos, teniendo como este plexo normativo un poco al Código Civil y lo vamos a ir viendo también a la luz de la jurisprudencia. Bueno, obviamente como abogada tengo un lenguaje técnico, pero no hablo con formalismos, o sea, intento ser lo más llana posible para que si hay otras disciplinas me puedan entender. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, un poco también tomando como disparador que el año pasado, un poco pensando en esta idea que el año pasado cumplió 5 años este Código Civil y Comercial, que seguimos tildando entre comillas de nuevo, pero que realmente ya tenemos que dejar de insistir con que es nuevo porque nuevo ya no es. Obviamente la charla siempre tiene como punto de partida y de anclaje también todo lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, que por supuesto incluye la contemporánea perspectiva de género, ¿no? Y por supuesto, teniendo en cuenta todo este bloque constitucional, convencional, incorporado en el artículo 75, inciso 22, esta idea también de la pluralidad y de la diversidad, ¿no? Por eso dejamos de hablar ya hace tantos años del derecho de familia en singular, ¿no? Para pasar a hablar del derecho de las familias en plural. También hablamos de las niñeces, de las adolescencias, ¿no? Como reconociendo justamente que no hay ni un único modelo de familia y que tampoco hay, digamos, una única manera de ser niño o ser adolescente, ¿no es cierto? Hay tantas como tantas personas haya y lo que tenemos que hacer justamente es reconocer toda esa diversidad. Teniendo en cuenta también el impacto y la transversalización de los derechos humanos en el Código Civil, tenemos estos dos artículos digamos, incorporados en el título preliminar, ¿no? Como son el artículo 1 y 2, que nos obliga permanentemente, no solo en los casos que tengamos para resolver, no solo a aplicar la normativa interna, Código Civil, leyes especiales, sino siempre tener la mirada, ¿no? De los derechos humanos a la hora de resolver cualquier situación que nos convoque. Si hablamos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto que el punto de partida también, el núcleo duro constitucional convencional, lo van a constituir los principios. El principio del interés superior del niño, el principio de la autonomía progresiva y este derecho, digamos, de participación en un sentido súper amplio, ¿no? Como es el derecho a ser oído y que esa opinión sea tenida en cuenta. Un poco de estos principios también vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Y, digamos, en esta sinergia, ¿no? Con el Código Civil me voy a referir específicamente al artículo 26, lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos personalísimos, también en el cruce, ¿no? Entre derechos del niño y responsabilidad parental, y algo de la participación procesal serán los temas que iremos esbozando en el tiempo que tengamos. Pero me parece algo muy importante, yo, como dijo Corina, soy investigadora, digamos, social, entonces siempre estoy preocupada, digamos, por este diálogo que existe entre el derecho y la realidad, ¿no? Y como todos los que estamos hoy acá somos operadores jurídicos y no jurídicos, pero que trabajamos con niños y que trabajamos con familias, es muy importante poder tener un contexto bien amplio de cuál es la situación sobre los niños, niñas y adolescentes y sus familias, respecto de las cuales vamos o ya estamos interviniendo. Entonces, por principio de realidad, un poco, digamos, cuál es la situación a nivel país de los niños en relación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que se llama DESCA, ¿no? Por supuesto que, y de eso hablábamos en la previa, digamos, estamos en una situación muy excepcional, como es esta situación de pandemia, ¿no? Que nos está tocando vivir, y que por supuesto a todos se nos alteró la vida y nos ha impactado, ¿no? Pero sin embargo, lo que decimos siempre, que la pandemia no golpeó a todos de la misma manera, ¿no? Sino que cargó las tintas y recrudeció aquellas situaciones preexistentes, ¿no? De mucha vulnerabilidad sobre, digamos, quien recae y por supuesto revictimiza y vulnerabiliza aún más sus derechos, ¿no?
Entonces quiero compartir con ustedes para comenzar este informe que hizo UNICEF el año pasado, que tiene que ver con el impacto de la pandemia en niños, niñas, adolescentes y sus familias. UNICEF hizo 3 mediciones el año pasado, una en abril, otra en julio y otra en noviembre del año pasado, midiendo el impacto del COVID en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en estas publicaciones que realizó UNICEF, lo que dice es justamente lo que ya sabemos, ¿no? Que la pandemia tiene efectos inmediatos, ¿no? Que son los que veíamos el año pasado y los que empezamos a ver ahora también como efectos de corto plazo, pero también tenemos que ser conscientes que hay efectos a mediano y a largo plazo, es decir, hay todavía efectos de la pandemia que no hemos visto, que no nos ha llegado, pero que obviamente va a traer coletazo, ¿no? ¿Y qué dice? Habla justamente de la vulnerabilidad del informe, ¿no? Diciendo que golpea, ¿sí? Justamente a las familias que están en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica y que también golpea a los niños, que si bien no son las víctimas directas de la pandemia, sí son las víctimas más invisibilizadas de la pandemia, ¿no? Fíjense si pensamos en el año pasado, cuánto costó tomar medidas que pudiera garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto también habla de una invisibilización hacia este colectivo, ¿no? Sobre todo recuerdo mucha jurisprudencia del año pasado en relación a lo que tenía que ver con el cuidado personal y el traslado de los hijos e hijas. Recuerdo sentencias que tenían que ver con, por ejemplo, niños con alguna situación de salud mental que necesitaban del esparcimiento, que necesitaban del aire libre, de las salidas, porque eso hacía a su salud, y entonces había que pedir permisos especiales. Pienso en los niños que estaban en situación de guarda preadoptiva o estaban en una vinculación y cómo también hubo situaciones en las que el deterioro por no tener contacto con el afuera iba también provocándoles alguna situación a nivel personal y eso cómo repercutía también en el vínculo que se estaba generando con los guardadores, por ejemplo. Entonces también hubo que actuar en ese sentido. Es decir, determinadas situaciones muy concretas sobre las que hubo que intervenir, pero en un contexto generalizado donde poca visibilización se tenía sobre el impacto que el COVID generaba en los niños, niñas y adolescentes. Ni que hablar respecto de, por ejemplo, las situaciones de violencia, ¿no? Que decimos que no es que el año pasado no hubo situaciones sobre niños, niñas o adolescentes, no, por supuesto que las hubo. Lo que pasa es que también se redujo la entrada de esas denuncias en virtud de qué? De que no hubo escuelas, de que no hubo otros lugares donde los niños concurrieran más allá, ¿no? De la casa. Y, digamos, algo que yo critico, ¿no? Es como, bueno, si bien hubo una tomada de conciencia muy importante a nivel social y de puesta en agenda, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que por supuesto celebro, digo que no se le dio el mismo tratamiento a lo que tiene que ver con la violencia contra los niños, ¿no? No hay números telefónicos tan difundidos, no se sabe tanto qué hacer, ¿no? Digo, cualquier hijo de vecino no sabe qué hacer frente a una situación de violencia respecto de un niño, niña, adolescente, con lo cual la pandemia también los deja mucho más expuestos a esas situaciones que antes podíamos advertir en el centro de salud, en la escuela, en la canchita de fútbol, ¿no? Que ahora de repente, al no habitar esos espacios, obviamente no se llegan a detectar esos casos. En particular, va a decir UNICEF, si bien golpea a todos los niños y niñas y adolescentes en general, por supuesto, es peor en aquellos niños que ya se encontraban en situación de pobreza o en riesgo de estar en situación de pobreza, ¿sí? También como aquellos que viven en barrios, en villas, en asentamientos, esto también, fíjense cuánto se tardó de cambiar el lema de quédate en tu casa por quédate en tu barrio, ¿no? También perdiendo una dimensión real de la situación, de la cantidad de niños que nosotros tenemos en nuestra Argentina viviendo en barrios, digamos, con las condiciones, con los DESCA, digamos, vulnerados, ¿no? Y también otro grupo poblacional que se vio seriamente afectado y también la pandemia vino a visibilizar, ¿no? Lo que ya teníamos, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que se encontraban, ¿sí? Institucionalizados o que se encuentran institucionalizados al día de hoy. Muy bien, avanzamos un poco más. ¿Y qué dice UNICEF? Dice, bueno, nosotros partimos, ¿sí? Por eso decimos que la situación de pandemia digamos, se sobrepuso a una situación de vulneración de derechos estructural preexistente. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos más de la mitad de nuestros chicos pobres antes de que llegara la pandemia, ¿sí?
Luego, va a decir UNICEF, con la pandemia la situación pasamos de un 53% de niños, niñas y adolescentes pobres a casi un 60% a fines del año pasado, ¿sí? Y también aumentó el índice de indigencia, es decir, teníamos un 11% más o menos de niños indigentes prepandémico y ese porcentaje aumentó a un 16,3% para fines del año pasado. Es lo que UNICEF denomina los nuevos pobres o los pobres COVID, ¿sí? Producto justamente del impacto que ha tenido en la pérdida, por supuesto, de trabajo, ¿no? En la pérdida de ingresos y demás. Este fenómeno, sí, que justamente tiene que ver con la cara de la pobreza en la niñez y la adolescencia, es conocido como el fenómeno de la infantilización de la pobreza, que ya lo teníamos y que lo tenemos todavía. Estoy tirando estos datos como para tener una visión más global de cuáles son las familias sobre las que estamos interviniendo, las que vamos a intervenir, para generar ya herramientas y qué cosas vamos a tener que tener en cuenta a la hora de intervenir entonces con estas familias, ¿sí? Por otro lado, UNICEF nos dice cuáles son estos perfiles de la desigualdad, entendiendo que además, ¿sí? de que afecta a los niños, niñas y adolescentes, también va a afectar más a aquellos hogares donde haya una jefatura femenina, es decir, que sean hogares monoparentales, donde el hogar esté a cargo de la mujer. ¿Por qué? Porque también tenemos otro fenómeno que es el que se conoce como la feminización de la pobreza, ¿no es cierto? Generalmente son hogares donde la mujer es la jefa de hogar, por lo tanto está con la sobrecarga de tareas, no solo de cuidados, sino también de salir a trabajar cuando no hay red para que cuiden a esos hijos, cuando generalmente son trabajos súper precarizados, informales, ¿sí? Entonces también va a recaer y va a golpear más a este tipo de familias. Por supuesto va a golpear más a familias también donde haya inmigrantes, donde haya gente que no sea profesional, donde haya gente que trabaje de manera informal, donde no tenga estudios, ¿sí? Todas estas cuestiones son capas de vulnerabilidad que se van a ir sumando. Ahora, muy bien, si nos centramos en los niños, niños y adolescentes como categoría jurídica, también una de las características que tiene esta categoría es la especialidad, ¿no? Esto que decimos, bueno, tienen los mismos derechos que tenemos los adultos, sin embargo, por estar en una etapa de crecimiento y madurez, en experiencia, requieren de medidas especiales de protección. ¿Para qué? Para poder lograr, ¿sí? Mediante esa tutela judicial reforzada, que esta igualdad real para paliar la desigualdad ya de base que es existente, ¿no? En este punto, la convención que nos dice, bueno, obliga a los estados a adoptar todo tipo de medidas de cualquier índole, administrativa, legislativa, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer efectivos esos derechos de los que decimos que son titulares, ¿sí? Podemos pensar el año pasado y algunos que subsisten al día de hoy y los que ya venían como asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, la tarjeta alimentaria, el IFE, ¿sí? Todos recursos del Estado que tuvo para qué? Destinados a justamente a paliar esas consecuencias de la pandemia. Podemos pensar que si bien alcanzó un gran número de familias, no alcanzó a llegar a todas las que realmente lo necesitaban y lo necesitan. Hay un artículo central en la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo 27, que es justamente lo que tiene que ver con el derecho a la vida, pero el derecho a la vida en condiciones de dignidad, no el derecho a la vida a secas, ¿sí? Sabemos, digamos, que todo lo que necesita un niño, una niña, un adolescente para desarrollar y para crecer, ¿sí? Más allá de todo lo que tiene que ver con los cuidados materiales, por supuesto, también el afecto, el contexto, ¿no? Para que pueda desarrollarse. Y sabemos también que los progenitores son los principales obligados a poder satisfacer estas necesidades. Pero también sabemos que el Estado, como garante último de los derechos humanos, tiene la obligación de apoyar a esas familias para el ejercicio de este rol, ¿no? Entonces, claramente podemos ver cómo, centrado en el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano fundamental de todo niño, niña y adolescente, cómo juega esta tríada de relaciones, ¿no? Entre lo que tiene que ver con los DESCA, es decir, con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con el rol de la familia y también con el rol subsidiario del Estado, ¿no? Hablamos de DESCA y lo podemos pensar también como aquellas prerrogativas, aquellas cuestiones básicas que necesita cualquier persona para su subsistencia, ¿no? El derecho alimentario, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos que cuando hay
una necesidad básica insatisfecha, hay un derecho social vulnerado, ¿sí? Y acá entonces empiezan a jugar lo que tiene que ver con las políticas públicas y lo que tiene que ver también con las medidas de protección integral, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente que el Estado, a través de sus distintas dimensiones, pueda apoyar en la familia y no lograr el desmembramiento familiar que se produce si se adopta una medida de tipo excepcional o una medida de abrigo. Sabemos también, porque lo viene reiterando la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, con el informe que acá les traigo, ¿no? Y porque es un estándar internacional y además lo toman las leyes locales, que la pobreza nunca puede ser, ¿sí?, el motivo por el cual se adopte una medida de protección excepcional, ¿no? La pobreza en todo caso va a hacer que se nos prenda la alerta, ¿no? Que nos diga que, bueno, que hay una situación de vulnerabilidad que requiere de la intervención inmediata del Estado a través de las dimensiones que correspondan, ¿sí? Pero no, en principio, que entonces frente a una familia que no pueda otorgarle una vivienda, que no puede darla de comer a su hijo, entonces el Estado va a intervenir a través, digamos, de la adopción de una medida que implique la separación familiar. Con lo cual vemos, ¿sí? Y me parecía que es sumamente interesante que podamos hacer este cruce entre lo que tiene que ver con derechos sociales, a la luz del derecho de los niños a vivir con su familia, y todo lo que implica entonces trabajar en el fortalecimiento familiar teniendo como norte, ¿sí?, justamente que la vulneración de derechos sociales nunca nos puede dar lugar a la adopción de una medida de tipo excepcional. También en función de estas medidas que decíamos, ¿no?, estas medidas de acción positiva del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, se dicta y se crea, ¿no?, a nivel nacional y después también a nivel local, lo que tiene que ver con el sistema de protección integral, que en materia de Código Civil está íntimamente relacionado, ¿no?, porque justamente el Código tomó de base esta norma preexistente para también crear el sistema, sobre todo reestructurar, perdón, todo lo que tiene que ver con las medidas excepcionales y el sistema de adopción en el código, ¿no? Si pensamos o decimos, bueno, ¿cómo llegamos a una sentencia de adopción? Lo tenemos claro, ¿no? Hay un camino que el código delineó claramente con 3 etapas, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos hablando de las medidas excepcionales, estamos en este primer punto, en esta primera sentencia que necesitamos, que es la declaración de la situación de adoptabilidad, para, llegado el caso, ¿no?, que se mantenga firme, ahí recién vamos a dar inicio a todo el proceso adoptivo, ¿no? Claramente, si estamos en condiciones de adoptar una medida de protección excepcional, también el objetivo no es la adopción, el objetivo es la revinculación familiar. Yo tengo que trabajar fuertemente para lograr revertir esas causas que dieron origen a la medida y que el chico pueda reintegrarse a ese grupo familiar. En todo caso, cuando el trabajo con esa familia de origen no dé resultados en el tiempo que nos indica la ley, ahí recién podemos pensar si estamos frente a una situación de adopción para restituirle el derecho a vivir en familia o no. Pero antes es imposible que pensemos en una adopción, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo está puesto en otro lado. De allí la importancia que radique en centrarnos en esta etapa del proceso, que es la declaración de la situación de adoptabilidad, donde se da este cruce entre el sistema de protección y el Código Civil, donde acá el trabajo fuerte y la mirada y la contención está en la familia de origen, que llegado el caso que se dicte la situación de adoptabilidad, ya la familia de origen desaparece, digamos, porque lo que vamos a tener ahora tiene que ver con quiénes serán los guardadores, ¿no? Como una familia futura, ¿no? Porque es la que pone ahí, la que priva también, la sentencia que declara la situación de adoptabilidad, la que priva de responsabilidad parental. Pero mientras estemos acá, el foco, y también por la garantía del derecho de defensa y demás, va a estar puesto con la familia de origen. También entendiendo la familia en un sentido absolutamente amplio, ¿sí? No solamente estoy hablando de familia nuclear, sino también estoy hablando de la familia ampliada. Incluso en la observación general, la Corte Interamericana, en la observación general sobre niños de la calle, habla de, no ya del derecho a la familia, sino del derecho a la protección de la familia, ¿sí? E incluye en el término familia a miembros de la comunidad. Es decir, que esta es la dimensión, ¿no?, y la idea de familia sobre la que tenemos que trabajar. No solamente la familia nuclear, sino, fíjense, hasta miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que se intenta proteger es el derecho de ese niño a su familia, a mantener su centro de vida, ¿sí? Y también lo que se está protegiendo claramente cuando yo protejo el derecho a la vida familiar es el derecho a la identidad,
sí, que está absolutamente comprometido también cuando se adopta una medida de protección excepcional que implica la separación familiar, ¿no? El gran temón en este caso, ¿cuál es? El factor tiempo. Sabemos, ¿sí? Sacándolo ya de las declaraciones de situación de adoptabilidad, que el factor tiempo es fundamental en cualquier decisión que se adopte o en cualquier caso que involucre a un niño, niña o adolescente. No es lo mismo la manera en que nosotros percibimos el paso del tiempo que el que tiene para los niños, ¿no? Quizás para nosotras un año de pandemia no es nada, pero quizás para un bebé el año de pandemia fue toda su vida, ¿sí? Entonces, esta dimensión del tiempo también es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Por eso la celeridad, ¿sí? Y por supuesto, bueno, este sistema mixto que implica la adopción, ¿no? Del acto administrativo por parte del sistema de protección con el correspondiente control de legalidad que haga el Poder Judicial. Me consta que Misiones todavía sigue teniendo una fuerte falencia en este sentido, porque la mayoría de las medidas excepcionales todavía son tomadas por el órgano judicial, cuando en realidad esto es competencia por la desjudicialización de las situaciones de pobreza y por el enfoque de derechos que debería fortalecerse, digamos, lo que es el sistema de protección, cosa que el Poder Judicial solo se dedica a hacer, digamos, el correspondiente control de legalidad. No solamente le pasa a Misiones, también hay otras provincias, que ya por suerte cada vez son menos, del país donde también esto sigue siendo de ese modo. Ahora, ¿qué pasa desde la jurisprudencia? En este caso traigo una situación, un fallo de Olavarría, ¿sí? Donde también se da en el marco de un abrigo y donde se hace el cruce, ¿sí? Entre violencia de género y violencia familiar. Es decir, hay una mujer, madre, ¿sí? De 4 niños menores de edad, de 9, 7, 3 y 1 año, ¿sí? Que es víctima de violencia de género. También hay una cuestión muy fundamental que nos falta todavía intervenir con perspectiva de género, en lo que tiene que ver cuando se da el cruce entre el sistema de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes y el sistema de protección integral de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Esta sentencia llega en el contexto de una medida excepcional que ya había sido adoptada, se vence el plazo sin que se logren revertir las causas y entonces el órgano administrativo dictamina y le solicita al juez que declare la adoptabilidad de los hermanitos, ¿sí? De los más grandes. Los hechos del caso es que era una madre, como les digo, víctima de violencia de género, ¿sí? Por parte de su pareja convivencial y el padre, y a su vez padre de la hija más pequeña, es decir, de la de 1 año. El Servicio de Protección y la Dirección de Mujeres venía trabajando con esta mujer, pero esta mujer no podía sostener el corte de la relación, ¿sí? Violenta, entonces el Servicio de Protección toma la medida que implica separar a estos niños de esta madre, ¿sí? Vencido el plazo, entonces le solicita que se dicte el estado de adoptabilidad. La madre impugna este pedido administrativo, ¿sí? Y señala que ella ya no vive más con la persona esta violenta, que interrumpió definitivamente la relación, que se mudó, hasta incluso se mudó de ciudad, porque ella vivía en Azul y se va a vivir a Olavarría, que consiguió trabajo, que trabaja como empleada doméstica y que también cuenta con una red familiar que la apoya en el cuidado de sus hijos, ¿sí? Sin embargo, del propio informe surge que persiste un contexto de pobreza estructural, ¿sí? ¿Qué dice el juez en su sentencia que va a rechazar el pedido de adoptabilidad? Hace un cruce entre violencia, género, pobreza y familias. Y dice que es una práctica generalizada en casos como el que nos ocupa, que el primer objetivo o meta que impongan los servicios de niñez y adolescencia es que la progenitora ponga fin a la relación violenta, imponiéndole para ello estrategias que generalmente y sin el debido acompañamiento resultan prácticamente imposibles de cumplir, no solo para una mujer víctima de violencia, sino para cualquier persona que además debe procurarse diariamente su sustento. Y acá es donde digo que está la falencia de los sistemas de protección, ¿no? Cuando hay una situación de violencia de género en un contexto de violencia familiar, no tenemos que perder de vista
todas las víctimas que tenemos en esa situación, digamos. No solamente son víctimas los hijos, sino también la mujer, en este caso, es víctima, ¿sí? Por lo tanto, el Estado debe otorgar una protección integral a la familia. Parecería ser que en este tipo de situaciones, que también yo veo que es una práctica generalizada, si concuerdo en esto con la judicatura, es esta cuestión de poner entre la espada y la pared a las mujeres que generalmente dependen, además, económicamente de aquella persona a la que uno le dice, bueno, si no te separás vas a perder a tus hijos, ¿no? Que además están inmiscuidas en ese proceso que ya sabemos cómo es el contexto de violencia, las características que tiene ese vínculo, ¿verdad? Pero además de ese vínculo y toda la dependencia emocional y demás, hay una dependencia clara económica, donde los roles están bien adjudicados. La mujer generalmente es la cuidadora de los hijos y la que se carga de las tareas de la casa, mientras que el macho proveedor es el hombre, ¿sí? Que no solamente sostiene los hijos propios, sino también los hijos que no son propios, pero que viven en la casa y que también banca la casa, ¿no? Entonces, poniendo el sistema, digamos, entre la espada y la pared de o te separás o perdés a tus hijos, sí, pero si yo me separo, me quedo con mis hijos, pero me los vas a sacar igual porque no tengo casa, porque no tengo, digamos, tampoco para darle el sustento económico, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hace la judicatura en este caso? Rechaza el pedido de adoptabilidad, dicta el reintegro de los niños con esta mamá, ¿sí? Pero también le pide a la municipalidad, ¿sí? Al Poder Ejecutivo, que solucione el problema habitacional, que le brinde asistencia económica a esta mujer, que gestione y brinde también vacantes maternales para sus hijos, que se le ofrezca un plan de capacitación laboral, que realice un seguimiento a su vez el sistema de protección de ese núcleo familiar, informando, ¿sí?, al juzgado de cuál es el monitoreo que va haciendo y también que dé continuidad a los tratamientos de la mujer y también de los niños, ¿sí? Con lo cual, digamos, lo que vemos acá es una justicia realmente activa, que trabaja mancomunadamente, ¿sí?, con el poder administrador, ¿sí? La pregunta que nos podemos llegar a hacer acá y que también es algo que se observa, rara vez vemos que se rechaza la legalidad de una medida, porque fíjense que todo este control, ¿sí?, parecería ser que ahora, cuando se pide la declaratoria de adoptabilidad, es que se realiza el verdadero control de legalidad, porque en realidad, si nosotros vamos al principio de la cuestión, quizás ya no era para convalidar una medida excepcional, quizás justamente habría que haber intervenido con estas medidas de protección integral, fortaleciendo esto que está pidiendo o que está dictaminando el juez en su sentencia, pero, digamos, antes de haber legalizado la medida. ¿Para qué? Por el paso del tiempo, por el impacto que tienen los niños, la institucionalización, la separación, ¿no? El desmembramiento familiar no es para nada gratuito. Por eso también las leyes de protección de violencia nos dicen que primero, y también las de protección integral de los niños, nos dicen que lo que tenemos que intentar en situaciones de violencia es que el agresor salga del domicilio, no sacar a los niños de ese domicilio, salvo que por alguna situación de emergencia o alguna situación particular no podamos excluir a la persona violenta. Entonces recién ahí va a venir, como su nombre lo indica, la medida excepcional, ¿no? Que a veces parece que excepcional no tiene nada, sino que se convierte en regla. ¿Qué implica este control de legalidad, ¿no? Que decimos? Esto tanto, bueno, el rol del Poder Judicial, el órgano administrativo dicta el acto administrativo, y el Poder Judicial tiene que hacer un control judicial, un control de legalidad. Bueno, pero ¿qué es el control de legalidad, no? Dice, esto, aquí está la cita, ¿sí? Es de un grupo de amigas de la UNICEN, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que realizó toda una investigación en la provincia de Buenos Aires de cómo se abordan las situaciones de medidas excepcionales, y les recomiendo y les dejo para que puedan googlear, está disponible online el informe, que si bien hablan y describen la situación en un departamento específico, como es el departamento azul dentro de la provincia de Buenos Aires, le puedo asegurar que se van a sentir muy identificados porque podemos traspolar esa realidad a cualquier jurisdicción del país y le cabe el saco, digamos, ¿no? ¿Y ellas qué dicen? Dice, el gran interrogante que surge sobre la actividad jurisdiccional en la materia se refiere a la posibilidad de plantear la exigibilidad de los derechos sociales de niños y adolescentes y sus familias en el marco de los controles de legalidad de medidas excepcionales, a la luz de la esencia, interconexión que fondo y forma tienen en estas cuestiones. Señalar la importancia de una justicia activa que pueda detectar las situaciones de vulneración de derechos y exigir con mecanismos
garantistas la satisfacción de los mismos a los organismos administrativos, sin por ello avasallar sus competencias ni extralimitarse, sino simplemente accionar los resortes judiciales para exigir oportunamente las obligaciones incumplidas y evitar dilaciones que lleven a que estos aspectos terminen invisibilizados y desconocidos, o bien analizados tardíamente en el marco del proceso de declaración de situación de adoptabilidad con las gravísimas consecuencias que ello genera en materia de derechos humanos, ¿no? Hay un fallo muy interesante que también se los recomiendo para que lo lean, que es el de la Corte Interamericana del 2018 de los hermanos Ramírez Escobar, que son dos chiquitos que fueron dados en adopción internacional, es contra Guatemala el fallo, y los chicos se van en adopción a Estados Unidos. Lo interesante de este fallo, porque es la primera vez que la Corte habla de las consecuencias que tiene la institucionalización en la vida de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo sí que una medida mal tomada, ¿sí? Como puede ser este caso que estábamos viendo o tantos otros, lo que afecta es el derecho a la libertad personal. Piensen, digamos, en la psiquis y en una etapa, ¿no?, en la que estamos interviniendo, en la etapa de los niños, niñas y adolescentes, que es una etapa fundante y fundamental de su desarrollo. Imagínense que de un día para otro lo saquen de su contexto, de su hábitat, de su entorno, y lo lleven a un lugar absolutamente desconocido, con gente absolutamente desconocida, hasta van a comer otra comida, no van a tener sus pertenencias, por más poquitas y hechas bolsas que la tengan en sus casas, ahí directamente no las van a tener. Todo eso genera un impacto tan violento, ¿sí?, que justamente altera, ¿sí?, no solamente la libertad personal, va a decir la Corte, sino también la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, por el impacto que tiene justamente la adopción de una medida. En este punto, siguiendo con esta línea del desarrollo que estamos haciendo en este cruce, ¿no?, de situaciones de vulneración de derechos, la Corte también ya lo dijo hace un tiempo, en el año 2016, en un fallo donde también se trataba en el marco de una medida excepcional, pero en este caso la otra, digamos, situación de vulneración de derechos respecto a la madre era su salud mental, ¿no? Otra de las grandes cuestiones. Parecería ser que cuando no tenemos recursos tampoco del Estado para otorgar, por ejemplo, como en este caso, quizás un hogar a la madre con sus hijos, lo mismo sucede con temas de salud mental. Como no contamos con apoyos desde el Estado para el ejercicio del maternaje con mujeres con algún tema de salud mental, también ¿qué hacemos? Una medida excepcional y vamos por la adopción, ¿no? ¿Y qué dijo la Corte en este caso? Antes de excluir a un niño de su ámbito de origen, tuvo que haber fracasado el esquema de protección preventivo y de apoyo. Y acá también es un tirón de orejas para el sistema de protección, entendiendo que el sistema de protección no es solamente de protección y promoción, también es de prevención. Entender que cuando nosotros ya estamos interviniendo en este tipo de situaciones, la pata preventiva ya se nos fue, ya entramos tarde, ya, digamos, ya se produjo la vulneración de derechos. Lo que nos falta también muy fuertemente es justamente trabajar en toda la etapa preventiva. ¿Qué va a decir la Corte? Recién agotada esta instancia a cargo del organismo de derecho local, podrá accederse a otras formas de intervención cuya legalidad quedará sujeta al control judicial. Premisa de subsidiariedad, excepcionalidad y limitación temporal, las características de la medida, ¿no? Ninguna medida excepcional puede fundarse en la falta de recursos, políticas o programas administrativos o en la falta de medios de la familia, ¿no? Por eso también hablamos de una justicia activa. A veces es difícil que dentro de la órbita del sistema de protección se puedan otorgar un subsidio habitacional, se puedan otorgar una vacante maternal, ¿sí?, en un maternal, por ejemplo, como en el caso que veíamos. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces se complica dentro de la misma órbita del Ejecutivo exigirle, ¿no?, a tu jefe que te dé esa vacante. Ahora, frente a un sistema de protección generalmente en crisis presupuestaria, ¿no?, y humana, como la vemos en cualquier sistema de protección a nivel nacional, necesitamos más que nunca esta justicia activa, que sea capaz de esto, de intimar al intendente, por ejemplo, a que le dé una resolución habitacional, ¿no? Porque nunca se podría fundamentar esa situación de adoptabilidad en una madre que está dentro de un contexto de pobreza estructural, ¿no? Ahora traigo otra jurisprudencia de Córdoba, es de San Francisco de este año, del 4 de marzo de este año, donde también se da en un contexto en un control de legalidad, ¿no? También se había otorgado una primera medida, se otorgó la legalidad de esa medida y ahora entonces el órgano administrativo dice que no se revirtieron las causas que dieron origen a esa medida y que entonces la va a prorrogar. Y ahí es donde dice, bueno, la prórroga también necesita justamente un nuevo control de legalidad.
para saber si efectivamente se condice con los requisitos que se requiere para tomar una medida excepcional o por el contrario hay que rechazarla, ¿no? En este caso se trataba de dos hermanas, una niña y un adolescente, hija de la misma madre y de distinto padre. La adolescente era hija de otro padre que había fallecido, ¿sí? Y por sospechas de maltrato y de abuso sexual, ¿sí? Es que se toma la medida de protección excepcional y por lo tanto las niñas pasan a convivir con miembros de la familia ampliada, separadas, una se va con la tía paterna, la otra se va con una hermana, ¿sí? Se separan las hermanas y además se la saca del centro de vida, porque se la saca del lugar de San Francisco, de donde son, y se manda a donde vivían estas familias, que eran pueblos cercanos, pero distintos pueblos, ¿sí? Se las separa a las hermanas y además del desmembramiento familiar. Otra de las cuestiones, si tomamos una medida excepcional, también la idea es que si tomo un grupo de hermanos, esos hermanos puedan ir juntos. Imagínense que si encima los separo de los progenitores, imagínense, digamos, el costo que tiene que además también te separe de tus hermanos, ¿no? Eso también es una falencia del sistema de cuidados alternativos que todavía es absolutamente obsoleto, que sigue diferenciando por grupos etarios, ¿no? Porque a veces te dicen eso, bueno, pero yo tengo una adolescente y una nena, no las puedo meter en el mismo hogar, porque la adolescente tiene que ir a un hogar de adolescentes y la nena tiene que ir a un hogar de niñas, ¿no? Pero bueno, pero son hermanas. Lo mismo con los géneros, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Bueno, esas cuestiones, digamos, ya la institucionalización va en contra de los derechos de los niños, por supuesto, y se producen además todas esas vulneraciones. Muy bien, ya conté la plataforma fáctica, el órgano de protección, como les decía, dice que persisten las causas que dieron origen y que además todavía la fiscalía que está interviniendo por el delito, por el presunto delito de abuso sexual, todavía no se expidió, entonces mientras la fiscalía avanza en la investigación, había que mantener la medida excepcional. Muy bien. ¿Qué hace el juez en esta instancia? Convoca a la audiencia, ¿sí? De la legalidad que conlleva la legalidad de la medida, no solamente a los progenitores y a los cuidadores de la niña, sino por supuesto también a las niñas. Esto, algo sumamente importante, cuando hablábamos hoy del derecho a la participación. Tenemos que conocer las personas sobre las que vamos a decidir, ¿no? El derecho a ser oído es un derecho, digamos, que titularizan, ¿sí? Y por lo tanto también va en sintonía con la autonomía progresiva. Se supone que a mayor edad también mayor peso va a ser el que va a tener la opinión, la decisión de esa niña en la decisión de su propio caso, digamos, cómo no vamos a escuchar a los protagonistas de la historia. Y también ya sabemos que no hay edad para escuchar a los chicos, ¿sí? Que hay distintas maneras de poder escucharlo y acá también es muy importante que los jueces y juezas puedan contar con ¿qué? Con un apoyo interdisciplinario, ¿sí? Para sobre todo cuando tiene una escucha de niños muy pequeños que van a hablar, digamos, pero a través del juego, a través del dibujo, ¿no? Por supuesto acá siempre la interdisciplina. ¿Qué dice de la adolescente? La adolescente, bueno, cuenta que sigue viviendo en la localidad de Brickman con su tía, que está más o menos, que extraña mucho a su mamá y quiere vivir con ella, con sus hermanos y su padrastro. Necesita estar con su mamá y su padrastro, quiere y necesita volver a vivir con ellos. Es el pedido expreso del adolescente. También acá podríamos discutir y decir, bueno, escuchar a los chicos, ¿es siempre hacer lo que los chicos quieren? Por supuesto que no, porque también este derecho a ser oído, a la luz de la autonomía progresiva, tenemos el otro dentro de este núcleo duro, que es el otro principio, que es el interés superior del niño. Por supuesto que vamos a tener que evaluar a la luz del interés superior del niño si aquello que nos dice se condice con su interés superior. Pero también acá un punto anterior, y es, yo no voy a citar ni voy a traer a nadie si no, antes no le informé a dónde está, qué es lo que se discute, para qué está ahí, cuáles son las consecuencias de la decisión, porque si no, digamos, no tiene ningún sentido escuchar a nadie. Esto surge de la audiencia del adolescente. ¿Qué surge de la audiencia de la más pequeña? La más pequeña también dice que tiene ganas de volver con su papá y con su mamá, muchas ganas, los quiero, los amo, expreso. También tenemos que tener en cuenta, en relación no solamente este derecho a ser oído que emana del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y que está absolutamente presente en todo el proceso de adopción y también está incluso en los principios de la responsabilidad parental y demás, y también lo tenemos en el artículo 8, ¿no? Cuando hablamos de las normas procesales, en esta idea de que fondo y forma van de la mano, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que a los chicos hay que escucharlos en todos los procesos. Todos los procesos también es el proceso administrativo.
Otra de las cuestiones es si en la etapa previa a la adopción de la medida se escucha a los niños, niñas y adolescentes. Y la respuesta es sin duda negativa. Casi nunca se escucha a un niño antes de adoptar una medida excepcional. El progenitor en la audiencia, algo muy interesante que hace el progenitor, además de solicitar que le reintegren a sus hijos, a sus hijas, bueno, él empieza a hablar, ¿no? Y dice, bueno, expresa que le hicieron cámara Gesell a su hija y que dio negativo, que el viernes pasado le realizaron una pericia psicológica a él, pero que aún no están los resultados, que quiere que se la restituyan a sus hijas y a la hija de su mujer, que caso de no ser posible, ofrece como alternativa retirarse él de la vivienda, instalarse en la casa de su madre, quien para que ambas niñas puedan volver a vivir con la mamá. Hizo tratamiento psicológico con la mujer. Pero también, ¿qué dice él? Y lo deja bien en claro, es él quien trae el dinero a la casa todos los días, ¿sí? Solicita que le entreguen las niñas a la madre y él se va del hogar. Su señora está en condiciones de cuidar a las niñas siempre y cuando no le falte el dinero, ¿no? Esto que decíamos, la regla, en realidad, cuando hay situaciones de violencia, ¿sí? O presunciones de violencia, lo que yo tengo que hacer es sacar al violento, no sacar a los niños. Él es el que plantea justamente que mientras la causa penal siga su curso y se resuelva la situación, él se retira del hogar con tal de que las chicas vuelvan. Del control de legalidad, que, bueno, el juez escucha a todas las partes y ¿qué dice? ¿Qué implica este control de legalidad? ¿No? Dice, bueno, las medidas excepcionales, como así también la prórroga de las mismas deben ser controladas judicialmente para verificar que se haya dado cumplimiento a los principios jurídicos de oportunidad, proporcionalidad y eficiencia y haya logrado eficacia o efectividad. En el marco del control de legalidad, el juez debe verificar que se garanticen los derechos esenciales consagrados constitucionalmente y también las leyes nacionales, provinciales, a la luz del derecho internacional. Muy bien. Dice, en el presente caso se debe resolver sobre la prórroga y esto supone analizar si la continuidad de las estrategias de intervención por parte de la CENAF local, responden a qué? Al interés superior de las niñas, pero no al interés superior en abstracto, sino al interés superior en concreto. El interés superior es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es el interés superior del niño? Si yo les pregunto ahora a ustedes me van a decir, sí, la máxima satisfacción integral, simultánea, digamos, pero en concreto, ¿qué es? Y no sé, me van a decir, Carolina, traeme un caso y yo te voy a decir cuál es el interés superior del niño en ese caso concreto. Eso es lo que tenemos que ver en la legalidad de la medida. Siempre que tenemos que tener en cuenta y evaluar el interés superior es en ese caso concreto. Incluso en este caso, y en tantos otros, cuando se trata de grupos de hermanos, también tenemos que evaluar el interés superior del niño teniendo en cuenta la individualidad más allá del grupo, porque también son seres distintos. Entonces, lo que puede ser buena para una de esas niñas puede no ser bueno para la otra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el juez? En dicha misión resulta central priorizar el interés superior del niño, en tanto representa una herramienta hermenéutica que obliga a los jueces y a los jueces a interpretar circunstancias fácticas traídas a su consideración y resolviendo las mismas teniendo en mira la máxima satisfacción, dice, pero no en abstracto, sino en concreto en el caso en particular. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? Va a resolver. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de resolver el juez, teniendo la premisa de este control de legalidad? Lo que escuchó, lo que le dijeron, por eso decimos el peso que tiene, ¿no? Yo tengo que hacer siempre lo que me diga el chico, no, me puedo apartar, sí, me puedo apartar, sí, se corresponde con el interés superior del niño, y en todo caso, si me aparto, tengo que justificar específicamente por qué estoy tomando una decisión que es contrario a lo que el chico dijo, expresó que quería, ¿sí? Porque eso también es reconocerlos como sujetos de derecho, eso también es enseñarles, digamos, y prepararlos en términos ciudadanos, ¿no? Yo te explico por qué tomé una decisión contraria, porque si no también para qué lo escuché. Si después termino haciendo lo que quiero y nunca le explico por qué, no tiene sentido. Lo primero que van a tener en cuenta entonces es esto que escuchó a la luz de la autonomía progresiva y el interés superior del niño, ¿no? Dice, el deseo expreso a ambas niñas y la necesidad de que se mantenga contacto entre sí, entre las niñas, pero además con su progenitora, a la que extrañan sobremanera. Las niñas, además, no solamente quieren volver a su casa, sino también a su pueblo, a su escuela, a su barrio, a sus amigos. Es algo, fíjense, cómo esto, la medida excepcional, afecta no solamente entonces lo que tiene que ver con el derecho humano a vivir en familia, sino también lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, como cara y contra cara de una misma moneda, ¿no es cierto? Y dice, los progenitores, esto también lo que tenemos en cuenta cuando tomamos una medida de control de legalidad, nosotros
tenemos que establecer un plan de restitución de derechos. Esa también es la base del control de legalidad. Yo no puedo tomar una medida porque sí, sin, obviamente, un fundado, es un acto administrativo fundado, pero además tengo que tener un plan de restitución de derechos inmediatamente, sino con qué objetivo estoy tomando esta medida de protección. Y también en este caso va a importar mucho cuáles son las conductas parentales, es decir, cómo los progenitores responden a ese plan de restitución de derechos. Si yo lo cito y no viene, si lo mando al psicólogo y no viene, es una cosa. Ahora, si yo le digo que vaya al psicólogo y va, si yo, digamos, establezco un plan de vinculación y lo cumple, ¿no es cierto? Ojo también acá, abro un paréntesis con los planes de vinculación, porque muchas veces se ponen planes de vinculación, pero como se saca a los niños de su centro de vida, para que esa madre pueda llegar a visitar a ese niño, tiene que tomarse tren, colectivo, no tiene el medio de transporte, digamos, no tiene posibilidad de acceder al medio de transporte, no tiene dinero, no tiene el tiempo, tiene otros hijos bajo su cuidado. Entonces después el informe es, bueno, que se renueve la medida porque no cumplió con el plan de vinculación y esto hace que demuestre desinterés. No, momentito. Digamos, a veces nos perdemos del contexto y el contexto es el caso. Entonces, la situación que nos traen a resolver siempre generalmente es una foto. Nosotros tenemos que mirar más allá de la foto, poder mirar el contexto en que se da esa situación para poder comprender y ser realmente una decisión razonablemente fundada conforme al artículo 3 de este título preliminar del Código Civil y Comercial, ¿no? Entonces empieza a analizar, el juez dice, bueno, se prepararon para recibirlas, realizaron los tratamientos psicológicos como se le indicó, cumplieron con el proceso de vinculación telefónica. Es cierto que existe una causa penal que se encuentra en una etapa de investigación en relación al señor, por eso es razonable la solicitud y la propuesta efectuada por el progenitor de retirarse del hogar para que las niñas sean restituidas al mismo, para que puedan volver a convivir con la madre en su casa, en su pueblo. Así pues, considero que no existe entonces impedimento alguno para que las niñas se reintegren a su centro de vida bajo el cuidado de su progenitora, a quien no se le ha recriminado ningún tipo de actitud violenta hacia sus hijas, sino que por el contrario, tal como se desarrolla a continuación, fue víctima de violencia de género. Entonces, también la mirada, lo que venimos hablando, la ineludible obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, ¿qué dice? Esta madre víctima de violencia que está pidiendo la restitución de sus hijas. Es necesario brindarle a la señora un espacio de contención y asistencia, donde pueda adquirir las herramientas necesarias para fortalecerse, donde pueda trabajar su autovaloración y su autoestima, pensar por sí misma, sacar sus propias conclusiones y sobre todo para que pueda tomar real dimensión de las situaciones que ha naturalizado. Pero nunca puede castigársela sumándole a su ya angustiante situación la imposibilidad de convivir con sus hijas, ¿no? No perder de vista esto tampoco. Y entonces, no solamente intervenir en pos de la protección de las hijas, sino también de esta madre. Si yo protejo a la madre, también estoy protegiendo a las hijas, ¿no? Como cara y contra cara también de una misma moneda. Y también analiza lo que tiene que ver con las cuidadoras, esta tía paterna, esta hermana que se estaban haciendo cargo de las niñas, ¿no? Y las cuidadoras que dijeron, hasta acá llegamos, no podemos más, no tenemos recursos económicos, nadie nos apoya en el ejercicio de este cuidado. Entonces el juez que analiza, si yo sigo manteniendo también la legalidad de esta medida, las tengo que sacar del cuidado del ámbito familiar para pasarlas a un cuidado de tipo institucional, ¿no es cierto? Con el impacto que ya dijimos que esto genera. Pero también acá abro un paréntesis y digo, ¿cuántas veces tenemos en otras circunstancias, incluso para una guarda judicial, por ejemplo, la posibilidad de egresar de una institución de cuidado a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, con un familiar o con un referente afectivo, que nos dice, yo estoy dispuesto a cuidarla, puedo, pero no tengo los recursos económicos. Y nosotros frente a eso, ¿qué hacemos? Institucionalizamos, ¿no? Bueno, no, señores. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. La institucionalización, ¿sí?, vulnera derechos y tiene que ser la última de las últimas posibilidades. Y yo tengo un familiar, un referente afectivo que pueda asumir ese cuidado, entonces yo como Estado tengo que brindarle todas las herramientas para que el cuidado alternativo se dé en el marco de un cuidado familiar, que lo debo priorizar por sobre el institucional. Por lo tanto, ¿qué hace el juez? Obviamente, rechaza la prórroga de la medida excepcional, ordena el reintegro de las niñas, aceptando la propuesta efectuada por el señor, e intima a este señor a dar estricto cumplimiento de su compromiso de retirarse de la vivienda familiar y no mantener contacto con las niñas hasta que se resuelva la causa penal.
intima, bueno, a que se sigan con los abordajes terapéuticos, tanto con la mujer para con las niñas, y también insta al órgano administrativo a que continúe interviniendo con este fortalecimiento familiar a través de lo que tiene que ver con las medidas de protección integral. La pregunta que me surge a mí cuando leo el fallo es por qué este juez, en lugar de intimar al señor a que cumpla con aquello que él mismo propuso, no tomó también una medida, ¿sí? El dictado, una medida de exclusión y prohibición de acercamiento, más allá de, digamos, tomar esta propuesta e intimar lo que cumpla, bueno, tomar una medida que efectivamente también, eso hasta simbólicamente implica algo para las chicas, ¿no? Hay una presunción de abuso, hay una investigación, por lo tanto, está cumpliendo la ley, restituyendo a las niñas a esa familia, pero también en el marco de la protección dictar estas medidas que, bueno, hasta tanto no se resuelva en sede penal la situación de denuncia, ¿sí? Hay prohibición de acercamiento y no puede retornar al hogar. Algo también muy importante y muy acertado que tiene esta sentencia y que también empezamos a ver en varias jurisprudencias a este tiempo, que tiene que ver con la llamada democratización de la justicia, ¿no? Y esto que yo les decía también hoy al principio, ¿no? Los abogados y abogadas hablamos generalmente con un lenguaje muy técnico y no todos entienden, digamos, este lenguaje técnico, ¿no? Y no hay justicia si las personas justiciables, digamos, no entienden lo que se está resolviendo, ¿no? Yo tengo que garantizar el acceso a la justicia, no solamente en términos de económicos, sino en términos de posibilidad de hacer una demanda, de iniciar un amparo, de lo que sea, que se me reconozca un derecho, sino que también tengo que tener la posibilidad de poder entender aquello que se está resolviendo. Con lo cual, en este punto también lo que hace la sentencia es, después de la parte resolutiva, dedicarle un momento en lenguaje llano y muy simple a las niñas por un lado, a los progenitores por el otro, que también venían de una situación, digamos, de vulnerabilidad, ¿sí? Con pocos estudios y demás, y también a las cuidadoras, explicándole cuál es el rol del juez, qué es lo que está decidiendo y cuáles son las consecuencias que tiene la decisión que acaba de tomar, ¿no? Dice, la resolución tomada será adaptada y explicada en términos claros y sencillos, como una forma más de garantizar el derecho de información y comprensión de los justiciables. Solo así se logrará una justicia más abierta, más accesible a los usuarios del sistema judicial y a los ciudadanos en general. Es que pensar en los destinatarios de las sentencias y tenerlos en cuenta a la hora de componer los textos es mostrar cortesía con el lector, es aplicar el concepto de empatía al trabajo discursivo y naturalmente ponerse en el lugar del otro. El juez tiene la obligación de explicarse, no es si yo tengo ganas, hago esto, no, tienen la obligación de explicarle a las personas sobre las cuales decidieron en decisiones tan trascendentales además, como puede llegar a ser la privación de una responsabilidad parental, como puede ser una adopción, ¿no? ¿Cómo no le vamos a explicar para que entiendan efectivamente qué estamos resolviendo? En este punto es que el juez entonces se toma este tiempo para dedicarle unas palabras específicamente dirigidos a estos tres grupos que se las dejo aquí para que después la vean. Muy bien. Entonces, eh, otra de las cuestiones, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta, y esto ya entrando en el tema de la responsabilidad parental, y en esto un asesor acá de la ciudad de Buenos Aires, como es Gustavo Moreno, viene desarrollando ya hace un tiempo esta idea de cómo se ejerce la responsabilidad parental en contexto de vulnerabilidad y sobre todo lo que tiene que ver en contexto de familias en situación de calle, ¿no? Y lo que él llama la reflexión y dice, bueno, el peso de la ley tiene que recaer para todos del mismo modo, o no debería diferenciarse las situaciones de las familias. Digamos, es lo mismo exigirle a una familia que cumpla con la obligación de la responsabilidad parental, con todo lo que conlleva, que de mínima tiene todas las necesidades básicas satisfechas de aquella que vive en situación de calle. Y él dice, ¿no? Trayendo sus propias palabras, necesariamente a partir de esta desigualdad real debe admitirse un relativismo en la aplicación de las normas con relación a la responsabilidad parental de las familias en calle, sin que por ello se llegue a sostener una neutralidad valorativa ni justificar vulneraciones intrafamiliares que afecten a los niños, niñas y adolescentes cuando se compruebe un perjuicio o un abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, ¿no es cierto? Entonces, me parece que también esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora, digamos,
en todo este marco, ¿no?, de situaciones de familias en situación de vulnerabilidad, ¿qué es lo que decía este juez en la sentencia que acabamos de ver, ¿no? Empatía. Tengo que ser empático con el contexto y con las situaciones sobre las cuales estoy interviniendo. Teniendo también, y yo les hablaba de la perspectiva de derechos humanos, les hablaba de la perspectiva de género, pero también tenemos que tener en cuenta otra perspectiva que tiene que ver con las múltiples vulnerabilidades fácticas. En este punto, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con la generación, ¿no? Ya parten de una idea desigual por la edad, pero también por una situación socioeconómica a la que le podemos ir sumando situaciones de salud mental, sin cuidado parental, género, en el caso de las niñas, de las adolescentes, es decir, distintas capas de vulnerabilidad, y por lo tanto el concepto que hay que tomar y la perspectiva es la de la interseccionalidad, ¿sí? Justamente este concepto, ¿sí?, vino del feminismo, que fue quien lo desarrolló a este concepto, y después la Corte Interamericana en el año 2015 lo adopta por primera vez en el caso González Liu contra Ecuador, cuando se trataba también de una niña menor de edad, 4 años, mujer, en situación de pobreza y con VIH, a la que se le niega el derecho a la educación, y a raíz de ahí, digamos, una serie de situaciones de exclusión de derechos, ¿no? Y en este punto, esta mirada interseccional nos hace entender que en una misma persona, ¿sí?, pueden coexistir distintas capas de vulnerabilidad, todas estas que fuimos sumando, ¿no? Y que todas esas capas de vulnerabilidad hacen que esa persona sea víctima y que sufra en carne propia una situación de discriminación específica que no sufriría si no se le hubiesen dado todas esas capas de vulneración de derechos, ¿sí? Así que también los invito a que adopten también un informe interseccional a la hora de dictar sus sentencias y de resolver o de intervenir en los casos que les toque intervenir. Como venimos viendo también esto, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, claramente quedó plasmado en el artículo 25, ¿no?, cuando hablamos de niños, niñas hasta 12 años y de 13 a 18 de adolescentes. Y decimos también que este principio de autonomía progresiva, digamos, si bien está presente en toda la etapa evolutiva de los niños, niñas y adolescentes, toma mayor ímpetu, si se quiere, en la adolescencia, ¿no?, que implica que un grado de discernimiento mayor, un grado mayor de madurez, que implique también mayor conciencia y mayor poder de decisión respecto a aquellas cuestiones que los afecten, ¿no? El artículo 26 hace carne, ¿no?, lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos por las personas menores de edad, estableciendo este principio de protección especial, ¿no? Dice, bueno, las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, ¿no? Después te incluye en el segundo párrafo esa excepción, incorporando el principio de autonomía progresiva en el caso que cuenten edad y grado de madurez suficiente, ¿no? Los dos requisitos, uno más rígido y otro más flexible. El rígido es la edad, sí, pero la edad por sí sola no me dice nada. A esa edad le vamos a tener que sumar también justamente ese grado de madurez, que muchas veces nos lo da la situación, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones de salud. Los niños que atraviesan una situación de salud generalmente desarrollan una madurez que cualquier chico de esa misma edad, sin ese problema de salud, no la tendría, ¿no? Eso es por la vivencia, digamos, uno también crece en un medio, no es solamente la edad, que es un dato biológico, cronológico, ¿no?, sino también el contexto en el que uno nació, la situación económica, la educación, ¿no?, la familia, todas esas son cuestiones que van haciendo que esa persona adquiera un desarrollo de madurez específico, ¿no? El derecho a la participación, que también está incluido en este artículo 26, y sabemos que toda la segunda parte, donde nos vamos a detener un poquito en un ratito, tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo. Esto, entonces, bueno, es más de lo que les comenté. También se incorpora, por supuesto, en este derecho de participación amplia todo lo que tiene que ver con la figura del abogado o abogada del niño, ¿no?, que también se toma del artículo 12 y del artículo 27 de la ley 26.061, y esta posibilidad de participación que tienen los chicos, ya sea directa, ¿no?, a través de la llamada audiencia del artículo 12, o también de manera indirecta a través de sus representantes, ya sea Ministerio Público o incluso también a través de la figura del abogado del niño, si cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Con lo cual, todo el tiempo tenemos que ir buscando, ¿no?, este equilibrio, tenemos que ir viendo hasta dónde representamos. La representación siempre implica suplir la voluntad, represento a aquel que no puede expresarse por sí mismo, mientras
que la asistencia busca más un rol de acompañamiento, de guía, de orientación. Por eso siempre tenemos que ir viendo esto, digamos, la representación y la asistencia junto con la autonomía, el equilibrio justo, ¿sí? Para no perjudicar, poniendo en cabeza la decisión propia de un niño, niña o adolescente cuando no tiene la capacidad para hacerlo, pero tampoco, digamos, de vulnerar el derecho cuando, teniendo esa capacidad, nosotros se la negamos, ¿no? Respecto al artículo 26, que tanto se ha dicho si estaba bien regulada la autonomía progresiva o no, la Comisión Interamericana en el año 2019, ¿sí? En este informe sobre la violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, en una guía de buenas prácticas, resalta este artículo 26 de nuestro código, diciendo que está en absolutamente sintonía con el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. Destrabando, digamos, cualquier duda al respecto. Y como les decía, estos principios, este núcleo duro de la convención también se traducen en los principios que van a regir la relación entre progenitores e hijos, ¿no es cierto? Interés superior del niño, autonomía progresiva y derecho a ser oído. Por lo tanto, también acá nos encontramos con otra tríada de relaciones, ¿no? Como siempre decimos, bueno, hay que ver entonces cuándo los niños van a poder decidir por sí mismos en función de su autonomía progresiva, cuándo va a ser necesario que decidan los progenitores a través de la llamada responsabilidad parental y cuándo será necesario que intervenga el Estado a través de lo que llamamos el paternalismo justificado, ¿no? Siempre, por supuesto, teniendo como norte el interés superior de los niños. Sabemos también ya hace tiempo que la responsabilidad parental es una función social que se ejerce en beneficio de los hijos y nunca en detrimento de los derechos de ellos, ¿no? Esto también lo vemos muy a menudo cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de índole educativa o religiosa, o incluso también con todo el tema de las vacunas, ¿no? Que se empieza a generar de padres que por, digamos, creer en algún determinado culto, no quieren que se, digamos, se realicen diversas prácticas médicas respecto de sus hijos. Bueno, el Estado ya ha establecido, ¿no? Que el derecho de los padres termina, ¿sí? Tiene un límite y que tiene que ver justamente con ejercer esta responsabilidad parental en pos de los derechos de los niños, ¿no? Que los niños son sujetos de derecho y cuando esté en riesgo su vida o su integridad psicofísica, ahí es el límite respecto de los progenitores. Lo que yo haga como adulta, si yo decido no vacunarme, si yo decido que no quiero que me hagan una transfusión sanguínea, ya tenemos el caso Bamón, el artículo 19 de la Constitución Nacional, digamos, no hay problema. Ahora, cuando esa decisión afecta a un niño o adolescente, el Estado pone el límite, ¿no? Bueno, ahí veíamos un fallo prepandémico y este es un fallo pandémico donde también tenía que ver con padres que no querían vacunar a la niña diciendo que no querían acudir a un centro de salud por el contagio del COVID, ¿no? Bueno, la Cámara termina intimándolos a que vayan, primero porque estaba todo muy dudoso de que efectivamente sea por el miedo al COVID y no porque realmente no querían vacunar a la niña, y por el otro lado, digamos, porque estaba en juego la salud de la niña, entonces dice, bueno, no dejamos de desconocer que hay una situación de pandemia, pero tomen los recaudos necesarios, como el uso del barbijo, lavado de las manos, digamos, toda la protección que se requiere para cualquier persona, digamos, que pueda cumplir con su calendario de vacunas y que la vayan y que la vacunen a la niña, ¿sí? Este es un fallo también muy interesante que traigo de Bariloche, en el que es por el 642, esta idea de que, bueno, en el caso de que haya desacuerdos entre los progenitores, se le puede solicitar al juez, ¿no? Que resuelva. Pero acá, digamos, se enojó la jueza, con razón. El señor, o sea, el progenitor de un niño de 4 años, promueve esta acción del 642, pidiéndole a la jueza que decida a qué colegio podían anotar a su hijo, ya que entre los progenitores no se podían poner de acuerdo. El defensor de menores que interviene por el caso considera que debe rechazarse in limine la demanda por tratarse de una situación no susceptible de ser sometida a la decisión judicial. Y se preguntan, ¿cualquier caso, cualquier desacuerdo entre progenitores es justiciable? ¿Lo podemos someter a decisión judicial? ¿Y qué dice la jueza? Dice, es cierto que los jueces están obligados a fallar. Es cierto también que el artículo 642 establece que ante el desacuerdo de los progenitores será el juez quien decida.
pero todo ello debe englobarse en el marco de la razonabilidad, dice. El planteo en análisis carece por completo de sentido común, ¿no? Lo que se pregunta la magistrada dice, ¿es lógico que esta magistrada sea quien resuelva a qué colegio vaya este niño? Acá puedo resolver a dónde van a ir mis hijos, para encima cargar con la responsabilidad de elegir el colegio a un niño que no conozco. Esto, dice la jueza, entronca de plano con la responsabilidad parental. Proveer educación a sus hijos implica claramente, señores padres, asumir el compromiso y el riesgo de elegir colegio para el hijo en común. Los argumentos de ambos pueden resultar valederos, depende de la óptica personal con la que se mire, lo que de ninguna manera puede ser vinculante para esta jueza. No solo no están atendiendo el interés superior de su hijo, sino que se encuentran delegando una de las obligaciones básicas que tiene que ver justamente con educar y criar a sus propios hijos. Por lo tanto, dice, ¿acaso no existe un límite, se pregunta, en la intervención del Estado en las cuestiones propias del ámbito familiar? Es deber de los jueces reconocer cuándo existe deber de fallar y cuándo no. Por lo tanto, lo que hace es rechazar la demanda, ¿sí? Pero, por supuesto, los manda, se acuerdan que también hay toda una idea de desjudicializar las cuestiones de familia y jueces mucho más componedores, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, vayan a una mediación privada, hagan un acuerdo, digamos, resuélvalo en otro lugar. Y si no lo pueden resolver, digamos, porque eso tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental, entonces sí, ahí yo voy a poder aplicar de última la segunda parte del 642, que es la que dice que en caso de desacuerdos, digamos, entre los progenitores, bueno, se va a determinar quién de los dos va a ejercer va a tener el ejercicio de la responsabilidad parental. Muy bien, ya estamos de tiempo medios pasados, pero voy a cerrar con este tema de los derechos personalísimos y un poquito de derecho patrimonial y ya vamos cerrando. El artículo 26, como le decía, toda la segunda parte tiene que ver justamente con la posibilidad de ejercer, lo que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Y por eso hoy hablábamos de representación, de asistencia, autonomía, haciendo esta clasificación y esta diferencia entre estas tres situaciones, dependiendo de la edad de los niños. Los que tenemos que tener en cuenta también que en esta parte, digamos, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, dejamos de hablar de capacidad tal cual la entendemos en el Código Civil, ¿sí? Como el discernimiento, digamos, para tomar las decisiones, sino hablamos de competencia. La pregunta que nos tenemos que hacer dentro del ámbito de la salud es cuándo un niño o niña adolescente es competente para tomar decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo. La competencia viene más del lado de la bioética, ¿sí? Es cuando un paciente, en este caso pediátrico, está preparado, ¿sí? Pero para esto, y esto es directamente proporcional, la preparación, digamos, la competencia no es algo que se tenga o no se tenga. La competencia es algo que se va armando y se arma en la relación de confianza entre el médico y el paciente y, por supuesto, también el grupo familiar. Por lo tanto, digamos, para tener competencia, yo también previamente tengo que haber recibido toda la información respecto a ese tratamiento médico, ¿no? El código va a diferenciar dentro de la categoría etaria de adolescentes entre 13 a 16 y 16 en adelante. Sabemos que el de 16 o la de 16 es equiparado a un adulto, ¿sí? Para las decisiones que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo. Es decir, no me importa qué tipo de tratamiento es, tiene capacidad de decisión autónoma. Ahora, de 13 a 16, el código sí también echa mano a conceptos jurídicos indeterminados y va a hablar de tratamientos invasivos y de tratamientos no invasivos, dependiendo de qué, y si ponen en riesgo la vida o la integridad física, ¿sí? En ese caso, si no la ponen, va a ser una decisión autónoma del adolescente de 13 y 16, y si ponen en riesgo la vida, a ese consentimiento se le va a tener que integrar el asentimiento de alguno de los progenitores. Si hay conflicto de la situación, lo va a resolver en principio el comité de ética del hospital, no todos los hospitales tienen comité de ética, eso lo sabemos, pero digamos, en el caso también se pueden pedir a otro comité de otro hospital, digamos, que decida. La idea es que sea dentro del ámbito sanitario, específicamente por la celeridad que requiere el tema y porque también muchas veces los jueces no tienen ni ideas de las cuestiones de salud que se están decidiendo, ¿no es cierto?
Ahora, este artículo 26 lo tenemos que leer a la luz de la resolución 65-2015 del Ministerio de Salud, que echa un poco de luz respecto de qué hablamos de tratamiento invasivo y no invasivo, ¿no? Y dice, bueno, las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento, es decir, las invasivas entre los 13 y los 16, son aquellas en las que existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable, es decir, alta, de ese riesgo o que genere secuelas físicas. No solamente en aquellos casos en donde exista una probabilidad, sino que tiene que haber certeza sobre las consecuencias de ese tratamiento. También deja en claro esta resolución, ¿sí? Y a la luz del artículo 59 del Código Civil también la necesidad de que todo niña y adolescente que se someta a un tratamiento en conjunto con la Ley de Derechos del Paciente y su decreto reglamentario, artículo 17, siempre tiene que otorgar su consentimiento informado. Por supuesto que para otorgar un consentimiento informado tiene que estar informado previamente y esa información se tiene que dar en un lenguaje accesible, sencillo, llano, claro, que pueda comprender aquello que está decidiendo. Algo muy importante también que toma esta resolución y que tiene que ver con todas las cuestiones de salud, ¿sí? Que el término progenitores se tiene que interpretar de acuerdo al artículo 7 del decreto reglamentario de la 26061. ¿En qué sentido? En sentido amplio. Fíjense, puede ser un allegado o un referente afectivo, no necesariamente tiene que ser los progenitores. Y acá vemos también cómo se ha tomado y todo el desarrollo que ha tenido también en todo este tiempo en materia de niñez y adolescencia el concepto de la socioafectividad, ¿no? Otro principio absolutamente rupturista del derecho de las familias contemporáneo, ¿no? Esas personas que no tienen vínculo jurídico con los niños, pero sin embargo tienen un vínculo afectivo que el derecho debe reconocer. A su vez, esta resolución 65 también la tenemos que leer con la resolución 1841-2020, es la que salió el año pasado a fin de año, ¿sí? También por el Ministerio de Salud, y es la que tiene, y lo que tiene que ver justamente es con la atención de las adolescentes embarazadas menores de 15 años, es decir, niñas y adolescentes, ¿sí? Para poder orientar el trabajo, es decir, artículo 26, la resolución 65 y también la 1841, ¿no? Teniendo en cuenta justamente, se dicta esta resolución, teniendo en cuenta la cantidad de embarazos adolescentes que tenemos anualmente en nuestro país, entre 2.300 y 3.300 nacidos vivos de niñas y adolescentes menores de 15 años, teniendo en cuenta también que un embarazo, digamos, antes de los 15 años, es muy probable que sea producto de un abuso y de violencia sexual, que tiene consecuencias físicas en las niñas y en las adolescentes muy severas, también, digamos, en su salud mental, que afecta, digamos, la continuidad educativa, que después afecta la inserción laboral, digamos, toda la afectación que tiene un embarazo a tan temprana edad y que además, digamos, recae sobre generalmente niñas y adolescentes pobres y también de provincias pobres, donde los índices, digamos, aumentan, ¿no? Por lo tanto, lo que hace este documento es dejar bien aclarado que las niñas menores de 13 años pueden dar su consentimiento, ¿sí? Con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente, esto es muy importante, roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. No sé si hay gente de salud en este momento, pero también es algo muy importante que puedan trabajar en este punto, porque muchas veces la gente de salud llega a un adolescente, llega a una persona menor de 13 años y se asusta, nadie sabe nada, nadie la quiere atender y lo que le exigen es que venga con un adulto, ¿no? Con un progenitor. Bueno, fíjense quiénes son las personas que pueden acompañar, digamos, no necesariamente tampoco tenés que tener una sentencia que diga que sos el guardador, ¿sí? Basta con que te presentes y la niña diga que es su referente afectivo para que pueda prestar su consentimiento. Su asentimiento, ¿no? A partir de los 13 años, esto incluye, digamos, a partir de los 13 años pueden tomar decisiones autónomas, aquellas que no generen peligro para su vida, incluye todos los métodos anticonceptivos, incluso la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras, en total consonancia con la ley IBE que se sancionó hace muy poquito tiempo, ¿no es cierto? Y a partir de los 16 años entonces van a poder son como un adulto, ¿sí? Y se requiere acompañamiento hasta los 16 años para las prácticas que pongan en riesgo grave la salud o la vida, ¿sí? Bueno, muy bien, esto tenemos la ley, por lo tanto, ¿qué es lo que no se puede hacer en el caso de una IVE, de una interrupción voluntaria del embarazo? Judicializar. Bajo ningún punto hay que judicializar la cuestión. Se decide en el ámbito sanitario, ¿sí?
No se puede solicitar tampoco el consentimiento de adultos responsables. Con el consentimiento informado de la niña o adolescente mayor de 13 años es suficiente. Si es menor de 13 años, ahí sí necesitamos que alguien acompañe, ¿sí? Que nunca implica suplir su voluntad, sino que acompaña la decisión. Y ya sabemos y ya vimos quiénes son las personas que pueden acompañar. Con esto ya cierro, para también algunas novedades en relación a los derechos patrimoniales. Vemos que hubo mucho desarrollo en materia de derechos personalísimos y por ahí el código, en esto de desafíos, ¿no? Se ha quedado un poco corto en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía progresiva en materia de ejercicios patrimoniales. Sin embargo, esto es entendible, digamos, dentro del ámbito patrimonial, que es más clásico, también están involucrados, digamos, ya salimos de la esfera de los derechos personalísimos, ¿no? Pero en este punto también la jurisprudencia ha ido avanzando en estos 5 años, ¿no? Reconociendo capacidad y reconociendo autonomía progresiva y entonces la posibilidad de que adolescentes puedan comenzar, digamos, a percibir y hasta administrar no solo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo a título personal, sino también lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuotas alimentarias. Este caso de familia de Mar del Plata, último que dice acá, era el caso de un adolescente que vivía con su progenitora y su progenitor no conviviente le pasaba una cuota de alimentos a la madre. Cuando la chica se va de ahí por situaciones de violencia, se va a otro hogar y ella comienza a percibir a título personal la cuota alimentaria que el progenitor, digamos, no conviviente, que antes le abonaba la madre, lo empezó a cobrar ella en virtud justamente de su autonomía progresiva. También estas situaciones de violencia, situaciones donde tienes que ir de tu casa y demás, también te hacen adquirir otra situación, otra madurez que quizás un chico que vive con sus padres, ¿sí? Y si vos decís, tenés que administrar dinero y no saben ni cómo, ¿sí? Pero también la madurez te la da el contexto, el medio, ¿no? Esto también de empezar a entender que autonomía y protección no son términos antagónicos, no es que si yo entonces te mando, tomo una medida excepcional, ¿sí? Porque te estoy protegiendo no te puedo reconocer autonomía. No, no, no. Van de la mano. Porque te reconozco autonomía, también te estoy protegiendo y porque te protejo te reconozco autonomía. Sobre todo, digamos, cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no es cierto? En ese punto, la observación general número 20, ¿sí? De la Corte también, perdón, del Comité de los Derechos del Niño, también se ha referido respecto de autonomía y protección, ¿no? Esta idea de ir buscando un equilibrio entre la autonomía y la protección respecto a los niños, niñas y adolescentes, que se la dejo por aquí. Un dato interesante es que el Banco Central el año pasado, el 2019, sacó una resolución por la cual se habilita a los adolescentes a partir de los 13 años sin autorización de los padres a que puedan crear una cuenta, una caja de ahorro en un banco. Esto también va reconociendo entonces lo que estamos hablando de los derechos patrimoniales, ¿verdad? Y finalmente el año pasado también, en noviembre, hubo el decreto 840-2020 que modifica la ley de asignaciones familiares en lo que tiene que ver con asignación universal por hijo. Modifica no solamente, digamos, quiénes pueden, quiénes pueden percibir la asignación, teniendo en cuenta que se suscitaban muchas situaciones cuando los niños salían de la órbita del cuidado de la madre o del padre, ¿no? Bueno, un tutor, un curador, parientes por consanguinidad al tercer grado, ¿sí? De personas menores de 18 años, que se encuentren a cargo de esos niños, van a poder percibir la asignación. ¿Cuáles son los requisitos? Van a tener que acreditar que la persona que perciba el beneficio tiene a su cargo la niña, niño o adolescente. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, a través de las disposiciones dice el Código Civil y lo que diga la ANSES. Hay que ver la ANSES en cada circunscripción, cómo es, cuáles son los requisitos que exige, ¿sí? Para aprobar ese vínculo, pero ya es interesante teniendo esto que las sentencias, digamos, cuando se produce una guarda, ¿sí? Tengan en cuenta, digamos, o un cuidado personal o una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, en fin, cuando se suscita alguna situación, se tenga en cuenta también que en la sentencia diga, aclare justamente que esa persona tiene a cargo para la tramitación o para el cambio, ¿sí? De titularidad de la AUH y ahorrar, ¿no? Esto que decíamos, el factor tiempo. Y también respecto de quién lo percibe, en el artículo 7, introduce la posibilidad de que sean los propios adolescentes que la perciban a título personal a partir de los 16 años. Es decir, toma como regla la última parte del artículo 26 para lo que tiene que ver con los derechos personalísimos, pero acá lo pone respecto al ejercicio de derechos patrimoniales, ¿no? Dice, salvo en los casos de guarda, curatela, tutela, cuidado personal que se realizará al guardador o a la guardadora. Ven cómo empieza a introducir figuras que antes no las teníamos.
pero que obviamente cuidador, cuidadora, también podríamos pensar en el marco de una medida excepcional, cuando poder designar, si ya tiene 16 años, la va a poder percibir solo. Ahora, si tiene por debajo de esa edad, designar a una persona para que pueda seguir percibiendo la AUH, por ejemplo. Bueno, creo que eso es todo, sí, perfecto. Cierro con esta frase que me parece interesante en estos análisis de desafíos y tensiones, ¿no? Vemos cómo el código ha hecho carne realmente los postulados de la convención, este núcleo duro, pero vemos todavía cómo en la práctica subsiste todavía, digamos, los prejuicios respecto de las personas menores de edad, de su capacidad de ejercicio, de su verdadera consideración de sujetos de derecho. Por eso, como dice Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no? Ojalá que realmente podamos nosotros en nuestras propias prácticas hacer carne estos postulados para acortar esta brecha que hablaba al principio de derecho y realidad y efectivamente garantizar, ¿no?, los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y con esta mirada empática que nos exige este contexto tan difícil que excluye tanto respecto a las familias con las que intervenimos.